Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe hoy con la palabra del Señor que nos acompaña en esta jornada. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 31 al 42. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tu misma cama. Y este es el milagro de Pedro en Lida. Pero antes, la presentación es tan interesante, queridos amigos. Yandego y Catúa Yepayapo, entre comillas, los milagros. ¿Qué es el milagro? Y el milagro es lo que nos pone en la introducción de este capítulo, que la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. El primer milagro, queridos amigos, que realiza la presencia de Dios en la vida de cada uno y luego nuestra comunidad, es la paz y la serenidad. Yandego peañas en Dumo Oicuri, sobre todo en el segundo domingo del tiempo de Pascua. La paz esté con ustedes. 3 veces copeñan de Yaraje y Curiayepa. La paz esté con ustedes. Upeago y Yagüere comante hará peñan de Yara, pues tu maranga, tuñan de Cobepe, ya pojaguabe y por la mía. O si no, imposible. Si no tenemos paz en el corazón, fíjense, todo esto que están amargados, ¿verdad? Que tienen algo contra Dios, ¿verdad? Oye, revelar venían de Yara contra. Buscan de todo, buscan movimientos, o masona puitepe, protestante puitepe, secta puitepe, brújora puiperi, oleape, hipotá. Erea. La paz esté con ustedes. El resucitado nos trae, queridos amigos, la felicidad. Pero la felicidad en la sencillez. El que comienza, ¿verdad?, a criticar y a tirarse en contra de Cristo, de la iglesia, quiere decir que no tiene paz. Apealas y añandejen. La iglesia, dice, goza de paz en la medida en que nosotros estamos bien. Y es ahí donde podemos hacer los milagros. Por eso Pedro, cuando llega a Lida, le dice a este hermano que está enfermo: a ti te digo, Eneas, el Señor Jesucristo te devuelve la salud. En su nombre, levántate y camina. A cada uno de nosotros, sobre todo eso que estamos enfermos espiritualmente. Levántate y camina. Recupera tu paz. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.